Giorgia Meloni irrumpió en el Parlamento Europeo como un torbellino, decidida a desmantelar toda la carga ideológica y política que ha estado enraizándose en Bruselas durante años. Y su blanco en esta ocasión no fue otro que José Luis Rodríguez Zapatero, el exmandatario español cuya mediocridad sin límites y servilismo inquebrantable hacia el chavismo lo han mantenido en la esfera internacional como si aún tuviera algo relevante que aportar. Sin embargo, su legado no es más que un manual de cómo no se debe dirigir un país. El momento fue digno de recordar. Con su característico aplomo y determinación, Meloni tomó la palabra y, sin titubeos, desmanteló la falsa imagen de Zapatero en cuestión de minutos. Empezó señalando lo que muchos piensan pero pocos se atreven a verbalizar. Zapatero no es más que un promotor de dictaduras latinoamericanas, un emisario de la tiranía que lleva años blanqueando a Nicolás Maduro y a su régimen opresor. La primera arremetida llegó cuando Meloni, con su habitual ironía punzante, soltó una frase demoledora: nos encontramos ante un exlíder que pretende dar cátedra de democracia, cuando ha sido el alfombrero de los regímenes más corruptos de América Latina. Y agregó con contundencia: es un personaje que, en vez de defender los intereses de su propio país, ha preferido ponerse del lado de quienes persiguen a opositores, silencian a la prensa y arruinan economías enteras. Me pregunto si se trata de ingenuidad o de mera complicidad. Las expresiones en la bancada socialista eran un poema. Algunos intentaban aparentar indiferencia, otros se removían incómodos en sus asientos y los más sumisos soltaban sus típicas risitas despectivas. Pero nadie se atrevió a interrumpirla, porque Meloni no estaba pronunciando un discurso vacío, sino exponiendo las vergüenzas de un político que todavía cree que el socialismo es sinónimo de avance, cuando en realidad solo deja tras de sí un rastro de corrupción, decadencia y miseria. Pero la mejor parte estaba aún por llegar. Meloni sacó a relucir lo que más incomoda a la izquierda: los números, los hechos, la cruda realidad. Recordó que, bajo la gestión de Zapatero, España sufrió uno de los peores colapsos económicos de su historia. Vendió la idea del cheque bebé como una gran medida social, cuando en realidad era solo una cortina de humo para disimular que estaba dejando el país con más de 5 millones de desempleados. Se llenó la boca hablando de igualdad y progreso, pero su mandato fue un caos tan absoluto que ni siquiera los suyos pueden embellecerlo. Los golpes siguieron cayendo. Hoy nos habla de justicia social y solidaridad, sentenció Meloni. ¿Pero qué justicia existe en defensor a dictadores que se perpetúan en el poder? ¿Qué clase de solidaridad es la de respaldar a regímenes que han obligado a millones a huir de sus propias naciones? ¿Es esa la democracia que él defiende? El Parlamento ya estaba encendido. Algunos eurodiputados aplaudían con entusiasmo, mientras otros se llevaban las manos a la cabeza. Porque el problema de Zapatero no es solo lo que hizo en España, lo cual ya fue un desastre de proporciones colosales, sino lo que ha hecho después. Mientras otros expresidentes se han dedicado a asesorar empresas o dar conferencias, él ha optado por convertirse en un embajador del chavismo, un representante del populismo más rancio y trasnochado. Sin filtro ni titubeos, Meloni remató su intervención con la frase que hizo temblar a toda la bancada socialista: este es el modelo que la izquierda quiere imponernos, uno basado en la manipulación, en la mentira, en el sometimiento absoluto de la sociedad. Es un modelo que ha destruido España y que ahora pretende hacer lo mismo con Europa. No lo vamos a permitir. Las cámaras enfocaron a los socialistas más incómodos, que evitaban la mirada del público, sin saber cómo reaccionar. Mientras tanto, Zapatero, quien probablemente seguía la sesión desde algún despacho en Madrid donde le tenían reservado un puesto honorífico, debía sentir el impacto como un martillazo en la cabeza. Porque lo que Meloni dejó en claro no fue solo que Zapatero es una figura nefasta, sino que la izquierda lleva demasiado tiempo vendiendo un discurso falaz, repleto de consignas vacías y propaganda barata, mientras arruina economías, restringe libertades y condena a las sociedades al fracaso. El estruendo en el Parlamento aún resonaba cuando los socialistas intentaron hacer lo que mejor saben: victimizarse, lamentarse y clamar por una supuesta falta de respeto institucional. Como si cuestionar a un exgobernante que ha vendido su dignidad política al mejor postor fuese un atentado contra la democracia. Pero esta vez, su estrategia no funcionó. Porque Meloni no estaba improvisando ni lanzando acusaciones sin sustento. Solo estaba verbalizando lo que todo el mundo ya sabe, pero que pocos se atreven a decir en voz alta. Las cámaras captaron a varios eurodiputados socialistas tragando saliva con dificultad. Los franceses y alemanes observaban con interés,
mientras que los británicos y polacos sonreían con satisfacción. Porque en Europa no son tontos. Todos han visto las visitas de Zapatero a Venezuela, sus encuentros con el régimen chavista y sus discursos en defensa de dictadores. Todos han escuchado sus intentos torpes de justificar lo injustificable, de blanquear a criminales políticos como si fueran grandes estadistas. Pero lo más impactante de la intervención de Meloni fue que no se limitó a Zapatero. Lo usábamos como el símbolo del fracaso rotundo de la izquierda española. Porque si Zapatero fue el arquitecto de la decadencia socialista, Pedro Sánchez es su continuación natural. Mismas estrategias, mismas falacias, mismo intento de controlar a los jueces y asfixiar a la oposición. Y para seguir bandejándote más análisis sin censura, tu apoyo es fundamental. Suscríbete al canal y ayúdame a seguir desvelando la verdad. De hipotecar el futuro del país a base de acuerdos con separatistas y simpatizantes del terrorismo, Pedro Sánchez ha seguido la senda trazada por Zapatero, consolidando un modelo político basado en la cesión constante ante aquellos que buscan fragmentar España. Meloni, con ese tono sereno pero implacable de quien sabe que está impartiendo una lección, lanzó otra de sus contundentes estocadas. El problema no es únicamente que Zapatero haya convertido su carrera en una broma de mal gusto. Lo realmente grave es que su legado de incompetencia ha sido acogido con entusiasmo por Pedro Sánchez, quien repite el mismo guión: desmantelar España mientras se cree una figura internacional de prestigio. El resultado es el que todos pueden ver: un país sumido en una crisis profunda, con ciudadanos cada vez más asfixiados económicamente, mientras la cúpula socialista ha convertido la sumisión en ideologías fallidas en la única estrategia de gobierno posible. El impacto de sus palabras fue devastador. Porque si Zapatero aún podía ocultar su fracaso tras la excusa de haber gobernado en tiempos turbulentos, lo de Sánchez ya no tiene justificación alguna. Ha contado con el viento económico a su favor, ha recibido una inyección masiva de fondos europeos, y aún así, España sigue siendo el único país que no ha logrado recuperar los niveles de vida previos a la pandemia. Y mientras tanto, sigue en su eterna gira internacional, vendiendo su falsa imagen de gran reformista progresista, como si alguien en el extranjero aún se creyera su relación. Los aplausos en el Parlamento no se hicieron esperar. Porque, al final, Meloni estaba diciendo en voz alta lo que una gran parte de Europa comenta en privado, pero teme reconocer públicamente: España, bajo el liderazgo de Sánchez, se ha convertido en una parodia. Un país que en el pasado tuvo un peso real en la política internacional, que marcaba el rumbo en Bruselas y que tenía una voz propia, ahora es poco más que un simple peón dentro de la agenda globalista de una izquierda en decadencia. Mientras los murmullos se apagaban en la sala, Meloni lanzó su último golpe certero. Los ciudadanos de Europa merecen líderes que defiendan sus intereses, no gobernantes que recorren el mundo justificando regímenes autoritarios. La democracia no se reduce a votar cada 4 años, sino a tener gobiernos que rindan cuentas y respeten las reglas del juego. Y lo que está haciendo la izquierda española no es otra cosa que una traición a su propio pueblo. Las caras de los eurodiputados del PSOE reflejaban perplejidad. Sabían que no podían refutar ni una sola palabra de lo que se había dicho. Porque Zapatero es indefendible, Sánchez es irremediable y el socialismo español es, hoy en día, un barco que se hunde arrastrando con él todas sus falsedades. El revuelo que siguió a la intervención de Meloni fue un espectáculo en sí mismo. Mientras en la bancada conservadora se sucedían las sonrisas y los gestos de aprobación, los socialistas parecían estar sufriendo un ataque colectivo de incomodidad. Alguno, incluso, intentó responder, pero la realidad es que tenían poco margen para la réplica. ¿Qué iban a argumentar? ¿Que Zapatero no ha sido un portavoz encubierto del chavismo? ¿Que Pedro Sánchez no ha reducido a España a una constante vergüenza internacional? Imposible. Ni siquiera ellos, en privado, pueden negar que su líder es un desastre y que su legado quedará como uno de los episodios más vergonzosos de la historia política reciente. Los intentos desesperados de los eurodiputados socialistas por justificar lo injustificable fueron patéticos. Uno de ellos se levantó con el rostro crujiente para improvisar un discurso que parecía sacado del manual clásico de excusas de la izquierda. Habló de ataques infundados, de narrativas peligrosas y, por supuesto, recurrió a su carta favorita, el comodín del auge del fascismo en Europa. Porque claro, cuando la izquierda se queda sin argumentos, que es prácticamente siempre, su única salida es señalar como fascista a cualquiera que se atreva a decir la verdad. Pero Meloni,
que no es alguien precisamente fácil de amedrentar, lo escuchó con una ceja arqueada y una expresión de escepticismo, como quien presencia una escena de absoluta ridiculez. Y cuando el socialista de turno terminó su patética defensa, ella lo fulminó con una frase demoledora. Si para ustedes decir la verdad es fascismo, entonces entiendo por qué su partido se desploma en las encuestas. Auge. Silencio absoluto en la bancada socialista. El golpe había sido letal. Y lo más importante es que no fue solo una victoria en el debate, sino la confirmación de una tendencia innegable. En Europa, cada vez más gente deja de creer en las mentiras de la izquierda. Porque la verdad es que en Bruselas ya están hartos de los espectáculos de Pedro Sánchez y su séquito. Mientras otros países buscan soluciones reales a los problemas del continente, España ha pasado a ser el hazmerreír de la política internacional. En lugar de liderar debates cruciales, Sánchez se dedica a pasearse por el mundo vendiendo su receta de populismo barata, abrazando dictadores y actuando como ese típico personaje engreído que se cree más inteligente que el resto, pero al que, en realidad, nadie toma en serio. Y el problema es que, mientras en Europa se ríen de Sánchez, en España son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias de su desastre. Quienes realmente cargan con las consecuencias de esta gestión son los ciudadanos españoles. La economía pende de un hilo, los impuestos exprimen a la clase media hasta la asfixia, la delincuencia se dispara y la inmigración descontrolada ha transformado barrios enteros en auténticos territorios sin ley. Mientras tanto, los servicios esenciales como la sanidad y la educación pública se han convertido en un completo despropósito, donde la ineficacia y el abandono son la norma. Pero claro, para Pedro Sánchez todo va de maravilla. Su única obsesión es aferrarse al poder, sin importar a quien tenga que venderle el país. Separatistas, radicales o cualquier otro grupo que le garantice unos meses más en la Moncloa. Meloni, sin rodeos, dejó claro que Europa no está dispuesta a seguir tolerando los desvaríos del socialismo español. Con una precisión quirúrgica, expuso cómo Sánchez ha pulverizado la credibilidad de España en la arena internacional, reduciéndola a una mera ficha en el tablero de su ambición personal. Mientras otros líderes trabajan para fortalecer sus naciones, él está más preocupado por salir bien en la foto y recibir elogios vacíos en sus encuentros con otros líderes de la misma escuela ideológica. El estruendoso aplauso tras el discurso de Meloni fue revelador. No solo vino desde la bancada conservadora, sino que incluso algunos centristas y liberales se sumaron a la ovación. Y es que lo que se dijo en ese parlamento no era más que una verdad incontestable. Bajo el mandato de Sánchez y su equipo de incompetentes, España ha pasado de ser una nación con peso en la escena global a convertirse en una broma de mal gusto. El PSOE, en su intento desesperado de maquillar el desastre, puso en marcha su maquinaria mediática en cuanto terminó la sesión. Sus voces en la prensa intentaron imponer el relato de siempre, que Meloni había sido populista, que su discurso era una ofensiva ultraconservadora, que Europa estaba dividida. Pero ni ellos mismos lo creían. Lo que se vivió en ese parlamento no fue más que un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el mundo. La izquierda está perdiendo credibilidad, los ciudadanos están despertando y los progresistas de salón como Sánchez y Zapatero están cada vez más acorralados. Lo más importante de todo es que este episodio no se quedará en una simple anécdota. Europa ha tomado nota y la paciencia con España se está agotando. Meloni no fue la primera en señalarlo, y sin duda no será la última. Mientras el socialismo español sigue en su eterno juego de victimización y postura, el resto del mundo sigue avanzando. Y cuando Sánchez finalmente caiga, su legado hablará por sí solo. Un presidente que sacrificó todo en el altar de su propio ego, dejando al país más debilitado, fragmentado y empobrecido que nunca. El discurso de Giorgia Meloni en el Parlamento Europeo no fue solo una humillación pública para Zapatero y, por extensión, para Sánchez y todo el socialismo español. Fue la confirmación de una realidad que se lleva tiempo denunciando. España, bajo el control de esta pandilla de incompetentes y corruptos, ha pasado de ser una voz influyente en Europa a convertirse en el bufón de la corte. Y todo porque tenemos un gobierno más preocupado por perpetuar su red de clientelismo ideológico que por defender los intereses de los ciudadanos. Zapatero, ese personaje que todavía se cree relevante más allá de los debates de sus medios afines, se ha convertido en el emblema de todo lo que ha hecho mal la izquierda española. Populismo barato, alianzas con regímenes autoritarios, desprecio por la soberanía nacional y un fanatismo desmedido por la propaganda vacía. Y Sánchez ha seguido al pie de la letra su manual de destrucción de un país.
Han entregado España al mejor postor con tal de prolongar su estancia en el poder. Separatistas, extremistas, dictaduras extranjeras y burócratas de Bruselas. Cualquiera que garantizara su supervivencia política fue bienvenido a la mesa. Pero lo que Meloni dejó claro es que, fuera de la burbuja mediática del PSOE y de sus altavoces en la prensa, Europa ya ha desenmascarado a estos farsantes. Nadie se cree su falso discurso de progreso, nadie compra su retórica de superioridad moral y lo que es aún peor para ellos, cada vez más países están comprendiendo que el modelo de Sánchez no es más que una receta para el fracaso. Mientras España se ahoga en una deuda impagable, el desempleo sigue desbocado y la gente no puede llegar a fin de mes, el gobierno sigue aferrado a su guión, hablar de feminismo, memoria histórica y la amenaza de la ultraderecha. Como si con eso los ciudadanos pudieran pagar la luz o llenar el carrito de la compra. Aquí es donde el pueblo tiene que despertar. Porque cada día que Sánchez y su séquito sigan en el poder, cada jornada que se les permite seguir con su teatro, es un día más de decadencia para España. Y cuando finalmente esta legión de mediocres desaparezca, cuando el daño sea irreparable, ya no podrán recurrir a la excusa de la herencia recibida, porque serán ellos los responsables de haber dejado un país hecho añicos. Por eso, ahora más que nunca, es vital alzar la voz, desenmascarar la realidad y no tragarnos ni una sola de sus mentiras. Y si algo ha demostrado Meloni con su intervención, es que todavía hay líderes con principios, con determinación y con la valentía de señalar al emperador cuando va desnudo. Porque si Zapatero fue un desastre, Sánchez es el chiste. Y España merece mucho más que esta cuadrilla de parásitos políticos.